¿Cómo están, alumnos de Villamedic? Yo soy el doctor Giancarlo Pérez Lazo, soy médico infectólogo del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen y vamos a comenzar con el curso de actualización, un extracurricular de COVID-19 que va a comprender varios capítulos en la cual trataremos de enfocar la gran parte de los temas que están causando controversia y algunos que están ya definidos, pero recordar que muchos de los conceptos que vamos a mencionar están siendo evolutivos y requieren actualización continua. Por eso es que tratamos de realizar un curso para ustedes con algunos datos que realmente pueden cambiar a futuro. Vamos a empezar con este primer bloque en cuanto a los aspectos clínicos y epidemiológicos de COVID-19, haciendo más énfasis en Perú y qué es lo que ha pasado para que ustedes puedan tener un poco más de conocimientos en este tema y ver el tema que vamos a presentar. Hablaremos un poco de la historia de coronavirus, cuál es la epidemiología actual, haciendo énfasis en Perú y una situación un pantallazo de la situación actual, cómo es el virus y su patogénesis. Hablaremos de las manifestaciones clínicas, de las características laboratoriales y radiológicas. Y finalmente discutiremos hoy los factores de riesgo, severidad y mortalidad. Finalmente daremos algunas conclusiones de este tema. En cuanto a la historia del coronavirus, como ustedes saben, para diciembre del 2019, se identifica un nuevo RNA, beta coronavirus, ¿no? Estos recuerden que son ARN de cadena positivos que están envueltos. Previamente ya teníamos SARS-CoV, ¿no? Y bueno, había una similaridad, en estos reportes iniciales que nos dan en China. Y pues mucho se hizo énfasis a que se hizo la transmisión en los mercados, ¿no? En la provincia de Wuhan, justamente en China, y obviamente la cultura en salud allá pues hacía pensar que los alimentos o los mariscos o los animales que vendían ahí estaban infectados, ¿no? Por esta ruta del coronavirus. Recuerden ustedes que habían murciélagos que son vendidos, pues, y que causó toda una controversia porque al final pues el mercado terminó cerrando, pero ya se había diseminado una posible nueva infección. Entonces, este es un virus que está pues recién haciéndose una secuenciación genómica completa. Ya realmente ha habido reordenamientos en este tipo de virus, ¿no? Y vamos a detallar un poco acerca de esto, ¿no? Como dijimos, este tipo de SARS son cadena positiva, ¿no? Están envueltos, es lo más importante. Esta envoltura muchas veces los protege, ¿no? Y también se convierte en un factor de virulencia, recuerden. Y el virus no muta, ¿no? Este es un error que usualmente escuchamos. Muta el virus, ¿no? Entonces probablemente la filogenia y el genoma que esté circulando en Latinoamérica, lo vamos a mencionar más adelante, haya tenido un reordenamiento, ¿no? Entonces este es el término correcto, ¿no? Entonces hay varios coronavirus que han sido aislados en murciélagos previamente. Sin embargo, la posibilidad de que haya una transmisión a humanos pues era muy subjetiva, y como ven acá en el gráfico hay varios linajes de los coronavirus. Tenemos los delta y los gamma coronavirus que en teoría no tienen afectación a los humanos. Tienen un linaje A, los beta coronavirus, y un linaje B, C, D, donde están, pero el más frecuentemente asociado son alfa coronavirus en este caso, ¿no? Donde ven ustedes que a través de transmisión interespecies del murciélago hacia otros animales, incluso animales domésticos, o en el caso de MERS, por ejemplo, con camellos, pues se tradujo una ruta posible, ¿no? Acá hay un animalito que era un pangolín, por ejemplo, que se creía que también era otra de las probables rutas de transmisión de SARS-CoV-2, ¿no?
Entonces, hubo sí, diferencias, algunas específicas entre SARS, el que se aisló, y el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. En este caso, este es el nombre del virus, ¿no?, que es aislado, ¿no?, y la enfermedad es COVID-19, ¿no?, que es la traducción del inglés. Ok, entonces, mucho se ha creído que estos coronavirus que han sido aislados tienen una similaridad a lo que es el coronavirus aislado en murciélago. Entonces, puede ser que haya sido una fuente probable, una fuente primaria, ¿no? Pero a través de algún huésped intermedio en específico, eso es lo que no se puede determinar, ¿no? Entonces, los murciélagos estarían envueltos tal vez en este tipo de mecanismo y diseminación, ¿no? Entonces, como ven ahí, hay una serie de mecanismos de diseminación interespecies, ¿no? Y estos huéspedes, pues, no solamente en algunos casos son los que transmiten y viajan, ¿no?, como murciélagos, otras aves, ratas también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces la OMS declara a COVID, ¿no?, como una pandemia a medida que se hizo una propagación rápida del virus, y estuvo muy cuestionado el origen justamente, ¿no? Entonces, supuestamente el tráfico de la vida silvestre, la destrucción, la generación de que los humanos entren a estos hábitats, pues genera, y adicionalmente el cambio climático generan varias fuentes que eran cuestionadas, ¿no? Y al final pues se tomó la decisión de cerrar, como les dije, el mercado inicial en Wuhan, ¿no? Entonces la proximidad entre las especies en estos mercados era algo que también condicionaba que podía haber transmisión en ellos, ¿no? Recuerden que estaban en jaulas y todos pues las compartían excretas o el mismo alimento entre todos los animales domésticos en estos mercados, ¿no? Entonces, incluso en serpientes, por ejemplo, que también son otro de los animales que comen ellos. Entonces, ya se ha dado una orden recientemente, pero creo que hace un poco también ha habido reportajes donde han habido reaperturas de los mercados, no en China, sino en otros países de Asia, ¿no? Entonces, esto es importante para que recuerden. Entonces, miren ustedes, para hacer similitud de qué es lo que pasó en el outbreak, en el brote de 2002-2003 en SARS, ¿no? Miren ustedes que para noviembre, en este caso, 16 de noviembre, en estas fechas, 2002, se reporta el primer caso, reportan una neumonía típica, ¿no?, en Guangdong, en China. Miren que para el 11 de febrero ya tenía un nuevo reporte, ¿no?, con pacientes con síndrome agudo respiratorio, ¿no?, 300 casos en China y 5 muertos, ¿no?, y va avanzando. Ya en marzo del 2012, casi unos 3 meses, 4 meses después, ya da una alerta a la Organización Mundial de la Salud, y para abril del 2002 ya están más de 2.000 casos acumulados en todo el mundo. Entonces, esto es una típica expansión de una pandemia, ¿no? Entonces, esto es lo que ha pasado en SARS-CoV-2, y miren, hasta 28 de mayo y posteriormente hasta julio 5, prácticamente dura unos 7 meses, donde ya se ve una declaración de OMS que contiene pues al SARS en el outbreak del 2002-2003, que afectó principalmente más a China en este caso, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Lastimosamente, pues han habido muchos factores que han contribuido a la diseminación mucho más rápida y progresiva. Ahora, comparando, miren ustedes la línea del COVID en 2019-2020. Miren, en diciembre del 8 se reporta el primer caso, ¿no?, en Hubei, en la provincia de China. Y lo que pasa es que acá hay rutas migratorias, ¿no? Entonces se creyó que solamente está en esta provincia, a pesar de que hubo un confinamiento. La expansión inicial se da en todo China, ¿no? Recuerden que hay clústeres familiares, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo para diciembre 31, prácticamente unos 23 días después, ya tenían 27 casos. Se hablaba solamente de clústeres de familias, ¿no? Pero sin embargo, acuérdense que hay lo que se llama el índice de reproducción, ¿no? Entonces, ese índice de reproducción te quiere decir que estás generando nueva migración a otros tipos de huéspedes, ¿no?, que pueden estar susceptibles en ese momento, y va a ir transmitiendo por cada uno. Se cree que estaban transmitiendo a 2
o 2.3 en realidad según el tipo de contexto que se encontraban. Entonces, miren, para el 7 de enero, ya como se termina de hacer la identificación del virus en sí, para el 30 de enero ya lanzan la alerta mundial, ¿no? Prácticamente fue mucho más corta el lanzamiento de la alerta, ¿no? En este caso, y ya puede tener un compromiso bastante internacional. Entonces, en este momento tal vez se debió tomar las medidas respectivas de los cierres de fronteras, sobre todo porque la ruta migratoria pues es mucho más rápida. Entonces, como ven, los clústeres familiares, ahorita vamos a explicar, fueron algo que se debió contener en un primer momento en China, pero se expandió tan rápido y obviamente los vuelos internacionales generan todos estos problemas, ¿no? Entonces, para el 20 de febrero, casi 20 días después de la declaración de una alerta mundial, ya teníamos fuera de China casi 1073 casos y empezaban a ver las muertes, ¿no? Entonces uno ya prácticamente asumía que tenías cualquier cantidad de casos. Y esto es lo que pasó. Miren, ya prácticamente la tasa global ahora y en estos días va a seguir subiendo, ya estamos por los 19 millones. Perú se ha posicionado, llegamos a un buen quinto lugar en algún momento, pero estamos prácticamente llegando ya a los 500.000 casos, ¿no? Y eso es lo que justamente se espera, pero vamos a hacer un análisis y un modelamiento de lo que puede pasar en el transcurso todavía de los meses que vienen. Igual acá, estas son las muertes globales, ¿no? Prácticamente se creía que COVID no era una enfermedad que podía ser letal, sin embargo, pues a pesar de que se describen letalidades de 5 o incluso menos, ¿no? En porcentaje, pues la carga de la enfermedad genera otras repercusiones en pacientes que no reciben atención, pacientes con enfermedades crónicas que terminan falleciendo pues por desatención de su enfermedad primaria. Pero quiero que vean acá Perú ya con 20.000, pero hay que tomar con mucho cuidado esta cifra. Esto lo he sacado de la base de datos de Johns Hopkins, que es GSAN Data. Cuando tengamos las preguntas en vivo, ustedes pueden hacer, si tienen alguna consulta de dónde seguir estos links para que puedan estar informados, es importante. Ya lo deben saber, por supuesto, pero estos son cifras que no son, pueden ser subestimadas por los reportes que muchas veces no son en tiempo real o por el registro incorrecto de fallecidos. Entonces hay que tomar con mucho cuidado, pero es la base de lo que reporta Perú, ¿no? A la base de Johns Hopkins. Y entonces no se toman estas medidas, pero recordar ustedes, como mencionábamos, que habían 7 coronavirus que pueden causar enfermedad en humanos. Entonces ya se describían varios de estos y están relacionados con enfermedad común, resfríos, diarrea, ¿no? Como dice acá, hasta 15%. Tiene los alfa coronavirus y los beta coronavirus, ¿no? Entonces, de ellos, en específico, estas de acá, alfa, beta, cuando hagamos la parte de pruebas moleculares, van a ver que estos de acá se pueden detectar, por ejemplo, en los paneles multipatógenos, ¿no? Virales. Ahora, por ejemplo, tenemos varias plataformas que nos ayudan a detectar estos paneles multipatógenos y cuando empieza la epidemia habrán visto que en muchas de las clínicas particulares testeaban este tipo de coronavirus que pueden producir y que están hace mucho tiempo circulando en estas plataformas. Sin embargo, no detectan en específico lo que estábamos buscando. Entonces, vean ustedes que estos beta coronavirus son los que producen el síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Las siglas en inglés SARS. Entonces, miren ustedes en cuanto a letalidad, el SARS-CoV, que fue descrito en 2003, ¿no? Hasta 9.6% de letalidad. El MERS-CoV, ¿no? Que era el virus del Medio Oriente, en este caso, miren, puede causar hasta 34.4% de tasa de letalidad y fue controlado también, al igual que el SARS-CoV, y tuvo brotes esporádicos, pero eran, como les digo, son mortalidades y tasa de letalidad que pueden ser variables. Y los estimados en la pandemia al diciembre del 2019, pues fue el error tal vez de subestimar esto, ¿no? El 3%, que obviamente incluso habrán escuchado acá, muchos de los especialistas decían que es un virus que no es mortal y bueno, en sí. Pero las necesidades de cada región pueden impactar en esto, ¿no? Entonces, en sí, esto es la característica de todos los coronavirus, ¿no? Entonces, para que ustedes recuerden, hay
partículas y propiedades que cada uno debe recordar, ¿no? Entonces, esta proteína es muy importante, la proteína Spike, ¿no? Porque va a facilitar que en sí se pegue al receptor, ¿no? Y facilite la entrada, ¿no? Entonces, esto es para facilitar entrada, ¿recuerdan? ¿Ya? Entonces, esta proteína Spike facilita entrada del virus, ¿no? Hacia el huésped. Pero también sirve para que los anticuerpos neutralizantes dirijan su actividad, su target contra este punto. Entonces la proteína Spike, vamos a recordarla, o la proteína S como está reconocido, es parte fundamental de todo este complejo. Tenemos una nucleocápside, una proteína, y el RNA que hace justamente la envoltura, ¿no? En este caso va a pegarse esta nucleocápside al RNA, va a ser una forma helicoidal, ¿no? Helical. Entonces esto es justamente una de las funciones que tiene, ¿no? Entonces, en general, el nombre es la proteína N. Entonces, cuando vean ustedes este tipo de partículas, S, N, ¿no? Por ejemplo, la proteína E de envoltura, también cada una de estas siglas, pues muchas veces así las abrevian al momento de que son las detecciones de los paneles específicos moleculares para detectar estas partículas virales, ¿no? Esta proteína de envoltura, por ejemplo, lo que va a hacer es interaccionar también con otra proteína, que es la de membrana, ¿no? Entonces la proteína de membrana se denominará la proteína M, por ejemplo, ¿no? Entonces esta, al final, tanto la de envoltura y la de membrana interaccionan para formar todo el armatoste, el complejo, para determinar también la infectividad. Entonces, si nos hablan de infectividad, como les dije, tiene mucho que ver la envoltura y la proteína de membrana, ¿no? Entonces esas dos son las que marcan la pauta justamente. Entonces por ahí habrán escuchado si la carga del virus importa bastante para que realmente se determine que a mayor carga viral hubo mayor posibilidad de, con mayor carga viral expuesta, mayor posibilidad de hacer enfermedad y grados de enfermedad. Realmente eso es algo que también no está estudiado. Sin embargo, recuerden ustedes que muchas de estas partículas pues van a cumplir una propiedad específica, pero la infectividad depende de la envoltura y de la membrana, ¿no? Entonces, todos estos muchas veces van a tener una interacción, y recordando ya que el principal receptor es el AC2, ¿no? El receptor de la enzima de convertidora de angiotensina, que se ha postulado que es mucho más alta, por ejemplo, en varones que en mujeres, ¿no? Entonces, también hay otra proteasa, por ejemplo, que se llama la TMP, ¿no? RSS2, que es importante también para que determine la entrada también de SARS-CoV-2 a las células, ¿no? Entonces, estos justamente tienen un target, ¿no? Esta spike protein, o también su traducción en español es espiga, ¿no? Justamente, entonces lo pueden encontrar así como espiga. Los receptores de justamente estos cambios en las proteínas spike, ¿no? Hacen variantes del virus, ¿no? Entonces estas variantes pueden encontrarse diseminadas y pueden hacer estos reordenamientos en el mundo, ¿no? Entonces hay varios pseudotipos, ¿no?, que pueden encontrarse. Entonces, por ejemplo, dependiendo del reordenamiento de esta proteína spike, uno puede encontrar algunas partículas que tienen títulos virales más altos, ¿no? Entonces, el reordenamiento del spike o de la espiga te va a decir títulos más altos de virus, ¿no? Entonces, eso es importante porque necesitamos recordar algunos de estos conceptos básicos, ¿no? Pero a pesar de que hay justamente estas variantes, ¿no?, en los títulos, no necesariamente explica la necesidad de que no es igual a hospitalización o severidad, ¿no? O sea, simplemente puede circular. Y ahora último hay papers que hablan de que los pacientes asintomáticos incluso pueden tener igual una carga viral alta y no necesariamente van a tener enfermedad severa, sino que obviamente hay una interacción con el huésped y podría haber una predisposición inmunológica para no hacer la enfermedad severa. Entonces necesita targets en el huésped, y eso es lo que vamos a revisar. Entonces, habiendo conocido todos estos términos, ya un poco hablamos de la historia del coronavirus, cómo evolucionó.